en el libro de Romanos. Hemos estado leyendo el libro de Romanos, un libro excelentísimo, hermanos. Es un libro que va a revolucionar nuestras vidas y creo que ya lo está haciendo, ¿no es verdad? Romanos capítulo 5. Vamos a estar leyendo del versículo 12 al 21. Romanos 5, del 12 al 21. Y el tema a considerar es de la condenación a la justificación. Una vez más, de la condenación a la justificación. Estábamos condenados y ahora estamos justificados. Y quiero que veamos el proceso de lo que implicó ir de la condenación a la justificación. Aquí en Romanos 5, del 12 al 21, lo vamos a leer para captar todo lo que Dios tiene para nosotros y después lo vamos a ir desglosando de manera particular. Y vamos a dar 3 consideraciones. En un momento más les voy a decir cuáles son. Dice el versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Cristo Jesús. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Cristo Jesús, los que reciban la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. Noten aquí, hermanos, de la condenación a la justificación. Estábamos condenados y ahora estamos justificados. La Biblia dice claramente que la justificación es por fe. ¿Estamos todos de acuerdo? No es por obras, es por fe. Ahora, quiero darles 3 consideraciones importantes. La primera es, el pecado entró en el mundo. Número 1, el pecado entró en el mundo. Y lo vamos a ver aquí, comenzando en el versículo 12. Y vamos a estar analizando eso en el versículo 12 al 14. Y después, más adelante, en el versículo 15 vamos a hablar de la gracia de Dios. Número 2, la gracia de Dios, comenzando en el 15. Y por último vamos a estar hablando de la obra de Cristo. La obra de Cristo, comenzando en el versículo 18. El pecado entró en el mundo y después la gracia de Dios y por último la obra de Cristo. Noten que estas consideraciones nos dan una clara idea de lo que ocurrió y de lo que nosotros ahora disfrutamos, siendo que ya nos hemos movido de la condenación a la justificación. Noten en el versículo 12, dice la Biblia ahí, por tanto. Esa palabra ahí, por tanto, es una palabra lógica.
Esto te lleva a pensar de esta manera. Pablo te viene dando ciertas razones. Él viene razonando de una manera lógica. Nos viene hablando acerca de la justificación por fe, acerca de la realidad del pecado y después de cómo nosotros debemos poner nuestra fe en Cristo. Y esto nos lleva a algo que él llama la reconciliación. Y después dice, por tanto, o sea, siendo que lo anterior es verdad, ahora escucha lo siguiente. Y esto en el versículo 12 dice, por tanto, recuerden conmigo en el versículo 11 lo que él venía diciendo. Dice ahí en el versículo 11, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios. ¿Recuerdan? Gloriarse en Dios quiere decir regocijarse. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Cada vez que tú escuchas gloriarse en Dios, quiere decir nos regocijamos, nos gozamos en Dios por el Señor nuestro. ¿Quién es nuestro Señor? Cristo Jesús, por quien hemos, nota ahí, por quien hemos recibido ¿qué? La reconciliación. Dice el versículo 11, hemos recibido la reconciliación. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Cristo Jesús. Ahora dice en el 12, por tanto, siendo que estamos reconciliados con Dios, nota lo siguiente. Dice el versículo 12, la segunda parte ahí, cómo el pecado entró en ¿dónde, hermanos? En el mundo. Nota, la Biblia ahí en el versículo 12 claramente nos dice que el pecado entró en el mundo. ¿Qué entró en el mundo, hermanos? ¿Qué entró? El pecado. El pecado entró en el mundo. La pregunta que tenemos aquí es, ¿por medio de quién entró el pecado al mundo? Dice el versículo ahí, por un hombre. ¿Por cuántos hombres? Uno. ¿Alguien de ustedes tiene la respuesta? ¿Quién es ese hombre? Adán. Dense un punto extra. Son buenos estudiantes de la Biblia. ¿Dónde leemos acerca de eso? ¿Capítulo? No 1, no 2, en el 3. En el 3. Ahora, yo sé que Eva fue engañada por la serpiente. ¿Se acuerdan? La Biblia dice claramente en Génesis 3 que Satanás engañó a la mujer. Pero el asunto aquí es un hombre. ¿Está hablando de quién? Adán. Hermanos, ¿Adán fue engañado? No. ¿Quién fue engañada? Les digo una clave ahí. ¿Quién fue engañada? Eva. Adán no fue engañado. Adán, la Biblia dice que él también comió. ¿Es cierto? ¿Estamos de acuerdo todos? Y lo hizo deliberadamente. Él sabía lo que estaba haciendo. Él no fue engañado. Él decidió desobedecer a Dios. Una decisión personal que tomó. Y a causa de eso, hermanos, a causa de eso, ¿qué entró en el mundo? El pecado, hermanos. El pecado entró. Ahora, noten que el pecado no está hablando acerca de que desde ahí comenzamos a pecar. El pecado ya existía. Y el pecado comenzó ¿con quién, hermanos? Es una persona de rojo, con cuernos y un tenedor gigante. ¿Alguien sabe quién es? Ahora, no es de rojo ni trae un tenedor gigante. Solamente quería darles una idea para ver si atinaban quién es. ¿Dónde comenzó el pecado, hermanos? Satanás. ¿Satanás ya existía antes de Adán y Eva? Claro. Así es que no pensemos que el pecado comenzó en Génesis 3. Satanás engañó ¿a quién? A Eva. La Biblia dice que él es el padre ¿de qué? De la mentira. Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque él practica el pecado. El diablo peca, dice la Biblia, desde el principio. Así es que no nos equivoquemos, familia. El pecado entró al mundo por un hombre, y este es Adán, pero el pecado ya no existía. Ahora noten en el versículo 12, ¿qué es lo que obtuvimos a raíz del pecado? Dice la Biblia ahí, y por el pecado la muerte. Nosotros, hermanos, nosotros ahora como seres humanos morimos.
no solamente físicamente, sino espiritualmente. En Efesios 2 leemos, vosotros que dice, andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia habla de la segunda muerte. No está hablando de la primera muerte. La primera muerte es la muerte física. Aquí todos nos vamos a morir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yeah. ¿Por qué no? Estar ausentes del cuerpo es estar ¿dónde? Presentes con el Señor. ¿Cuántos quieren estar en la presencia del Señor? Como que no se animan, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren estar en la presencia del Señor? Amén. Ahora no quiere decir que estamos buscando matarlos por ahí, no, es así. Pero ¿sabemos a dónde vamos, hermanos? ¿Nosotros vamos a experimentar la muerte segunda? No, porque hemos pasado de muerte a vida. Cristo Jesús nos ha justificado, pero nosotros entendemos claramente lo que la Biblia dice. El pecado entró aquí a la tierra por medio de ¿quién? Adán. Y a raíz del pecado vino la muerte física. Adán y Eva rompieron la comunión que tenían ¿con quién? Con Dios. La Biblia dice en 1 de Juan, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Nosotros no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. ¿Amén? ¿Está claro, no es cierto? Así es que por eso aquí dice la Biblia, por el pecado, la muerte. Ahora, nota conmigo en la parte final del versículo 12. ¿A cuántos hombres afectó eso que ellos hicieron? Oh, dice el versículo 12 al final, así la muerte pasó, dice ahí. La Biblia de las Américas dice, la muerte se extendió. Es como el fuego. ¿Algunas veces han visto los fuegos? ¿Verdad? Recuerdo cuando en el condado de San Diego hubo un grandísimo incendio, que ahí murieron algunos de nuestros paisanos, ¿verdad? Que venían cruzando. Se agarró el fuego ahí. Se murieron. Pero ¿cómo comenzó todo? De acuerdo a lo que ellos descubrieron, alguien aventó una, ¿cómo le llaman? La colita del cigarro. ¿Y qué pasó? ¿El fuego qué? Se extendió y hizo un grandísimo incendio. Así fue, hermanos. Adán y Eva, uno engañado, el otro deliberadamente lo hizo. Ellos permitieron que el pecado entrara y el pecado se extendió. Ahora, todos nosotros descendemos de Adán y Eva. Si tú vas a ancestry.com y pones ahí tu apellido, todo el rollo, vas a llegar a ¿quién? Adán y Eva. ¿Estamos juntos? ¿Sí o no? No falta así, hermanos. Si no gastas su dinero, yo les digo quién es su bueno, Adán y Eva. ¿Ok? Es la verdad, hermanos. Todos venimos de ¿quién? Adán y Eva. El pecado hizo que la muerte, dice aquí el versículo 12, se extendiera a todos los hombres. ¿A cuántos hombres? Eso nos incluye a nosotros. Por eso ahí nos recuerda, por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Y ahí quita la palabra todos y pon tu nombre. ¿Ya lo pusiste? Aleluya. Pongan su nombre. ¿Por qué vamos a poner su nombre ahí para recordar? Por cuanto Gerson ¿qué? Ahora, el pecado, hermanos, entró a este mundo. Esto implica la naturaleza pecaminosa que tenemos. Nosotros pecamos porque somos ¿qué? Pecadores. Nuestros pecados no nos hacen pecadores. Cuando un niño viene aquí en el vientre, ¿viene ya pecador? Claro. No me digas, ay no, hermano, los niños son inocentes. No hay ningún niño inocente. Yo tuve 3 y ninguno de ellos era inocente. Ni aun cuando estaban ahí en medio de la cama y estaban pensando, ¿cómo voy a hacer la vida imposible a mis padres mientras se duermen? ¿Y acaso no lo hacían? Las tremendas peleas que nos aventábamos. Te toca a ti, párate a hacer el biberón. No, párate tú. ¿Quién era la razón de nuestra pelea? Y al otro día ella ahí con el niño y quejándose con las hermanas y con la mamá. No me ayuda en nada, tengo que cargar a la y ese otro. Ahora es verdad eso, ¿no? Pero ¿quién causó todo eso, hermanos? ¿Quién causó todo eso? Una criatura pecaminosa como tú y yo.
Ahora, les cuento esto, hermano, porque es verdad. Todos nosotros nacemos con una naturaleza que... Y la razón por la cual pecamos, hermanos, es porque el pecado entró al mundo y se extendió a todos los hombres. No hay nada que podamos hacer. Todos los niños que nazcan van a nacer con una naturaleza pecaminosa. ¿Está claro? Ahora, nota lo que dice el versículo 13. Y esto corrobora esto que les estoy diciendo, porque ahí dice, pues antes de la ley, ¿antes de qué? Nota, la ley de Dios. Ahora, Adán y Eva no recibieron los 10 mandamientos. Adán y Eva no tenían la ley de Dios, pero ya pecaban. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Claro. Dice que antes de la ley, observa, había que pecado en el mundo. El pecado no comenzó, hermanos, cuando nosotros recibimos la ley. O sea, desde Adán hasta Moisés, porque Moisés fue el que recibió la ley de Dios, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasó durante ese periodo? Que no había ley, entre comillas, de Dios. Todos ellos estaban exentos de pecado, porque ¿qué pecado iban a romper? No, hermanos. Dice aquí la Biblia claramente que había pecado ¿en dónde? En el mundo. O sea, el pecado entró con Adán y Eva. Así es que el pecado ya existía. O sea, todos los seres humanos tienen una naturaleza pecaminosa. El conocimiento de la ley de Dios no te lleva a darte cuenta de que eres pecador. ¿Cuántos de nosotros no nos dimos cuenta en un momento dado en nuestras vidas que éramos pecadores antes de conocer la ley de Dios? ¿Cuántos nos dimos cuenta de eso? ¿Verdad que sí? Claro, hermanos. No sabíamos los 10 mandamientos de memoria, y sin embargo, sabíamos que éramos ¿qué? Pecadores. Así es que dice aquí el 13, antes de la ley había pecado en el mundo. Pero ahora dice aquí, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea, la ley de Dios hoy muestra claramente que hay pecado. Ahora, nosotros, hermanos, no morimos espiritualmente cuando nos damos cuenta que hemos violado la ley de Dios. Escucha bien, nosotros no morimos espiritualmente cuando nos damos cuenta que hemos violado la ley de Dios. Nosotros estamos ya muertos porque hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. ¿Estamos claros en eso? Tú y yo estamos muertos espiritualmente porque tenemos una naturaleza pecaminosa. No morimos espiritualmente cuando nos damos cuenta que hemos quebrantado la ley de Dios. Porque algunas personas piensan eso. O más bien, yo morí espiritualmente cuando conocí la ley de Dios. ¿No? Tú ya estabas muerto en tus delitos, ¿sí? Pecados. Lo que hizo la ley, sencillamente, es darte una clara idea de dónde estabas. ¿O dónde estás? Por eso es que cuando nosotros salimos a predicar el Evangelio, cuando salimos a compartir a la gente de Dios, lo que les mostramos es que son ¿qué? Pecadores. Ahora, ya lo saben, ¿verdad que sí? Ya lo saben, pero se los mostramos ¿cómo? Con la ley de ¿quién? De Dios. Es como cuando te para un oficial. Ahora, yo no sé por qué siempre ¿sabe usted por qué lo paré? A veces sí sabemos, ¿no? Pero a veces no. ¿Qué pasó? ¿Por qué me paró? Pero, ¿qué es lo que el oficial hace? Te dice la razón por la cual te paró. Te dice, te paré porque te pasaste un alto. Y si tú le dices de pronto, ¿a poco es pecado pasarse un alto? ¿Qué te va a decir? Claro, de acuerdo al Código de Tránsito del Estado de California, sección 5.45.2.423c-A, usted ha violado la ley de tránsito. ¿Alguna duda? ¿No? Ok, entonces usted es pecador. Ya lo sabía. Pero se lo mostré mostrándole ¿qué? La ley. Y es lo que es la Biblia, hermanos. La Biblia contiene la ley de Dios. Entonces, cuando hablamos
de en qué momento nosotros estamos muertos, hermanos, nosotros estamos muertos porque tenemos una naturaleza pecaminosa. La palabra o la ley de Dios lo único que hace es mostrarnos la realidad de ello. Ahora, la muerte, hermanos, noten el versículo 14, la muerte. No obstante, dice, reinó la muerte. ¿Desde cuándo reinó la muerte, hermanos? Desde Adán hasta qué. O sea que no podemos decir, oh, los que no tenían ley no estaban muertos. No, todos, hermanos, estábamos muertos. Con ley o sin ley. Ahora dice ahí, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Por qué? Adán, ¿cómo pecó, hermanos? ¿Fue engañado o lo hizo deliberadamente? Deliberadamente. Hay gente que dice, pero yo no lo hice deliberadamente. No era mi intención. No importa, aquí dice, no importa, aunque no haya sido deliberadamente, tú estás muerto. ¿Está claro, familia? Ahí dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de quién. Ahora aquí nos lleva a otra cosa, el cual es figura del que había de venir. Pregunta, ¿quién es el que había de venir? Cristo Jesús. Ahora, lo interesante de esto, familia, escuchen aquí, cuando dice, Él es figura, es como un ejemplo, es un patrón de alguien que había de venir. Esto es Cristo. Entonces, capten esto en sus computadoras. Pónganlo en su corazón. Por un hombre que entró a este mundo, hermanos. Y se extendió, ¿a quién? A todos los hombres. Ahora es figura de alguien que iba a venir. Así como un hombre causó todo este daño, hay otro hombre que iba a venir e iba a introducir algo a la tierra y se iba a extender a todos los hombres. Glorioso, ¿no creen? Para mí lo fue. ¿Por qué? Porque eso me lleva a entender algo, la gracia de Dios. Número 2, hermanos, la gracia de Dios. Dios es un Dios de gracia, hermanos. Por eso estoy aquí. Por eso estás aquí. No hay ningún Dios como nuestro Dios. Dice aquí la Biblia, hablando de la gracia de Dios. Y vamos a ver en estos versículos del 15 al 17, en estos 3 versículos prácticamente, del 15 al 17, en estos 3 versículos vamos a ver un contraste entre ciertas cosas que nos van a mostrar la gracia de Dios. El primer contraste que vemos ahí en el versículo 15 es el pecado de Adán versus la gracia de Jesús. El pecado de Adán versus la gracia de Jesús. Vean esto, dice el 15, pero el don. Ahora, me gusta más cómo lo tradujo ahí la Biblia de las Américas, porque vamos a encontrar varias veces la palabra don. Por ejemplo, noten en el versículo 15, dice, el don no fue como la transgresión. ¿Ya la captaron ahí? Ahora, más adelantito en el versículo 15 dice, la gracia y el don de Dios. ¿Observan ahí otra vez la palabra don? El don, y luego abajo dice el don de Dios. Lamentablemente, en la Reina Valera, esa palabra don y don, en español es la misma, pero cuando uno lee ese texto en el lenguaje original, son 2 palabras diferentes. Por eso me gusta más cómo lo hizo la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas lee, pero la dádiva, en el versículo 15, no fue como la transgresión. Y luego la otra palabra don la deja igual, don. La dádiva es una cosa y el don es otra. ¿Me están siguiendo, familia? Así es que les voy a ir diciendo cuándo se trata de la dádiva. ¿Saben, hermanos? La dádiva es esa gracia de Dios que nos ha dado. El favor inmerecido. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la gracia de Dios?
de una manera gratuita, sin ninguna causa. Dios nos amó, nos rescató, nos reconcilió, nos justificó. Y esa es la dádiva, el buen favor de Dios. Nota lo que dice el versículo 15, dice, pero la dádiva, el buen favor de Dios no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel, dice, porque si por la transgresión de aquel, ¿quién es ese aquel? Adán. Si por la transgresión de Adán, dice, murieron los muchos. ¿Cuántos murieron? Muchos. Nota el versículo 15, la parte que sigue. Dice, abundaron mucho más para los muchos. O sea, los muchos que murieron por el pecado, dice, abundaron mucho más la gracia. ¿Qué abundó más? La gracia. O sea, todos los hombres pecaron. Todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres tienen una naturaleza pecaminosa por Adán. Pero por Jesús abundó más la gracia. ¿Qué abundó más, hermanos? La gracia. Y la gracia es esa dádiva de las cuales estoy diciendo, el favor inmerecido. Y dice aquí, y el don de Dios por la gracia de un hombre. Cuando leemos ahí el don de Dios, recuerden de qué hemos venido hablando, justificados pues por la fe. El don de Dios es nuestra justificación. La dádiva de Dios es su gracia, pero el don de Dios, o sea, el regalo que nos ha dado es la justificación. Oh, Dios es un Dios de gracia, hermanos. Y todos hemos pecado. Dice que por un hombre, por esa transgresión, el pecado alcanzó a muchos. Pero para esos muchos, la gracia, dice, abundó más. Abundaron mucho más, dice aquí. Abundaron mucho más. ¿Qué abundó mucho más? La gracia. Y el don de Dios. El don de Dios es que nuestra justificación. Y digo, wow, la gracia de Dios es increíble. Porque, hermanos, todos pueden ser salvos. Todos podrían ser salvos si tan solo entendieran lo que tú y yo estamos entendiendo. Ahora, noten el versículo 16, hablando de la condenación versus la justificación. Nos vamos a dar cuenta que también es la gracia. Y dice, y con el don, recuerden, esa palabra hablamos de nuestra justificación. Y nuestra justificación no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. ¿Quién es ese aquel uno? Adán. Dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Notan ahí? Esa sola transgresión causó que todos quedáramos bajo condenación. Pero nota el 16. Y me encanta siempre que veo la palabra pero. Especialmente cuando viene hablando de pecado y de pronto dice pero. Wow. En Efesios 2, hermanos, dice, mas vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Empieza a decirte cómo seguíamos al príncipe de la potestad del aire y cómo andábamos muertos en esto y lo otro. Y después dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, ¿verdad? Pero Dios es rico en misericordia. Dice, wow. Nota que dice, pero el don, una vez más aquí, la dádiva. Pero la dádiva, pero la gracia vino a causa de muchas ¿qué? Transgresiones. O sea que la justificación de Dios no fue como lo que pasó con Adán. Adán hizo un acto y eso hizo que todos cayeran bajo condenación. Pero ahora, dice la Biblia, la dádiva, la gracia de Dios vino a causa de muchas transgresiones. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos. Dios vio todo ese pecado que hay en el mundo, el pecado que tenemos, somos depravados, esa naturaleza pecaminosa. Dios vio eso y dijo, ¿sabes qué? Aquí está la gracia. ¿Para qué? Para justificación, dice el versículo 16. Para justificación.
Entonces, vemos aquí, hermanos, que la dádiva es gracias a nuestras transgresiones. Dios es amor. Y luego dice en el versículo 17, la muerte versus la vida. Noten cómo la Biblia aquí nos habla de la muerte y la vida. Y dice, pues si por la transgresión de uno, ¿la transgresión de quién? De uno reinó ¿qué? La muerte. Cuando Adán pecó, ¿quién reinó? La muerte. Desde Adán hasta nuestros días. Gracias al pecado, la muerte reina. Pero dice aquí, mucho más, dice, reinarán en vida. Nota ahí, ¿reinarán en qué? Vida. Reinarán en vida por uno solo. ¿Quién es ese uno solo ahí, hermanos? Cristo Jesús. Por un solo hombre, Adán, quien pecó, reinó la muerte. Pero ahora, por un solo hombre llamado Cristo Jesús, muchos reinarán ¿en qué? En vida. Hemos pasado de muerte a vida, hermanos. Nosotros vamos a morir físicamente, pero no vamos a morir espiritualmente. Vamos a ser resucitados. Gloria a Dios por eso. Amén. Así es que dice aquí, muchos más reinarán en vida por uno solo. Esto es Cristo Jesús. Los que reciben ¿qué? Subrayé esto yo porque es glorioso. ¿Reciben la qué? La abundancia de la gracia. ¿Cómo es la gracia, hermanos? Nota, por un hombre entró la condenación, pero por Cristo Jesús vino la gracia abundante. No hay pecado que vaya más allá de la gracia de Dios. La gracia de Dios es sobre todas las cosas. Amén. Y dice aquí, la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, la gracia de Dios la vemos aquí en la dádiva que Dios nos ha dado a través de la justificación. Vamos a reinar en vida gracias a Cristo Jesús. Por último, consideremos, hermanos, la obra de Cristo. La obra de Cristo ¿trajo resultados? Amén. Claro que trajo resultados. Cristo Jesús vino a esta tierra, hermanos. Él vino a personificar la gracia de Dios. Y quiero que notes aquí en el versículo 18 los resultados que dio la obra de Jesús. Así que, por lo tanto, viene hablando de Adán y viene hablando de ¿quién? De Jesús. Porque Adán es figura de aquel que había de venir. Por eso es que Pablo dice, así que, siendo que Adán, siendo que Jesús, así que, como por la transgresión de uno, ¿qué vino cuando pecó Adán? ¿Qué vino ahí dice? ¿Vino la qué? ¿A cuántos hombres? Todos los hombres. Está resumiendo lo que ya nos dijo. Así que, escuchen, por un hombre vino la condenación a todos los. Pregunta, ¿los actos de Adán nos afectaron? ¿Sí nos afectó? Sí. Claro que nos afectó, hermanos. Así es que un paréntesis informativo aquí. Cuidemos nuestros actos. Porque nuestros actos, hermanos, afectan a los demás. Si Adancito no hubiera hecho lo que hizo, todos estaríamos en el paraíso ahorita, ¿verdad? Cuidando los vegetales y poniéndole nombre a los animales. No estaríamos preocupados de comprar tanta ropa. ¿Entienden? Y de tantas apuraciones que tenemos en nuestros días. Y tantas enfermedades. Y estaríamos en comunión con Dios. Pero sin embargo, ¿qué pasó? Desobedeció. Ahora, Jesús, ¿hizo algo él? Adán desobedeció, Jesús obedeció. Nota lo que dice ahí, de la misma manera. O sea, si lo que hizo Adán nos afectó, de la misma manera, por la justicia de uno. ¿Quién es ese uno? Jesús. ¿Qué vino? Dice ahí, versículo 18, vino
a todos los hombres, ¿qué vino? La justificación. ¿Está claro, familia? Por Adán vino la condenación a todos los hombres, por Jesús vino la justificación a todos los hombres. Oh, gloria a Dios, porque Jesús fue obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Porque al morir en la cruz, hermanos, Él fue el Cordero de Dios, entregado por nosotros para limpiar con su sangre todos nuestros pecados. Su obediencia nos justificó, hermanos. Oh, gloria a Dios. La obra de Cristo trajo resultados. Ahora, ¿afectó la obra de Cristo a muchos? Claro que sí. Dice el versículo 19, porque así como, nota, de la misma manera, una vez más, la desobediencia de un hombre, nota aquí, ¿cuántos? Los muchos fueron constituidos pecadores. El problemita que vimos en Adán, ¿afectó a muchos? Claro. Pero nota ahora, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán ¿qué? Constituidos justos. O sea, Adán, muchos fueron constituidos pecadores. Jesús, muchos serán constituidos justos. Oh, aquí es cuando entendemos. ¿Con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? ¿Te acuerdas de ese juego? ¿Con quién te vas? Y así es. Ahora, la mayoría de la gente en el mundo está ¿con quién? Adán. ¿Verdad que sí? Pero ¿sabes qué? Jesús te puede justificar. Si tú te quedas con melón, que es Adán, vas a ser constituido. Pero si te vas con sandía, que es Jesús, vas a ser considerado, ¿qué dice aquí? Justo. Lo bueno es que nosotros estamos con Cristo Jesús, ¿verdad, familia? No se suelten. Esto es como las cebollitas. ¿Se acuerdan de las cebollitas? No se me suelten porque se van con el diablo. ¿Se acuerdan de las cebollitas? Si no saben ese juego de las cebollitas, por eso tenemos a Mr. Google, para que sepan, ¿no? Pero sí saben lo que es las cebollitas, ¿verdad? Esa es la idea, hermanos, de lo que estamos viendo en el mundo. Como el Señor te agarra, el Señor te abraza, y por eso los hermanos están a tu lado, están allí para sostenerte, y aún, ¿verdad? Vemos la fuerza del enemigo tratando de ¿qué? De jalarnos. Porque Él sabe, hermanos, Él sabe que Cristo Jesús nos ha constituido ¿qué? Justos. Y Él quiere que caigamos de la gracia de Dios. Pero por último aquí, hablando de la obra de Cristo. Trajo resultados, es cierto, afectó a muchos, pero también resultó en abundancia, hermanos. Noten lo que dice el 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado ¿qué? Abundase. ¿Por qué? Porque ahora cuando vemos la ley de Dios, cuando vemos cada uno de los mandamientos, son como 613 mandamientos en el Antiguo y más de 200 en el Nuevo. Son como 800 mandamientos, hermanos. ¡Wow! ¿Pensabas que no más eran 10? Espérate que veas los demás. Y con los 10 apenas si tenemos, ¿no? ¿Cuántos han roto los 10? ¿Tan poquitos? Imagínense, nos da pánico el solo pensar que hemos quebrantado los 10. Y dices, ay, soy súper pecador. Bueno, espérate que vean los otros que hay. Te vas a dar cuenta que eres de los pecadores el primero. La ley lo que hace, hermanos, es mostrarnos la magnitud de nuestro ¿qué? De pecado. Y la idea es lo que dice la Biblia. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios ¿qué? Vivo. Y cuando te das cuenta de la magnitud de tu pecado, te entra un pánico, te entra un terror, te entra algo que te hace causar correr a los brazos de Dios, porque sabes que es horrenda la situación de aquellos que están en Adán, muertos en sus delitos, ¿sí? Y entre más un ser humano reconoce su pecado ante Dios, es cuando más se acerca a Dios y menos se suelta de Dios, porque sabe la magnitud de lo que implica estar en malos términos con Dios. Aquí dice la Biblia,
La ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando dice, el pecado abundó, ¿qué sobreabundó, hermanos? La gracia. O sea, ya te das cuenta en la Biblia que eres un súper pecador, pero te das cuenta que es la súper 10 veces más súper gracia de Dios. Y no importa que tanto se eleve tu pecado, la gracia de Dios se eleva más, porque la gracia de Dios sobreabunda por sobre todas las cosas. Al final del día te das cuenta de que no importa qué tan terrible seas o qué tan terrible hayas llegado contra Dios, Dios siempre va a ser más gracia, va a ser más dadivoso contigo a través de su gracia que el condenarte, porque Cristo Jesús no vino para condenar, sino para salvar. Hermanos, estamos en buenos términos. La supergracia de Dios. Versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también, nota, la gracia reine por la justicia. ¿Para qué? Para vida eterna. El pecado reinó ¿para qué? Para muerte. Pero la gracia reina para vida eterna. Por eso, hermanos, estamos en su gracia. Porque su gracia es para vida eterna. ¿Y por medio de quién es todo posible, hermanos? Por medio de quién? De Cristo Jesús. Y Pablo aclara, Señor nuestro. ¿Es tu Señor? ¿Lo has confesado como tal? Esta boca que tienes ha dicho, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te confieso como mi Señor y Salvador. Y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. ¿Lo has hecho? Eres salvo. Y lo podemos ver a través de la obra maravillosa que Dios está haciendo en tu vida, porque te ha traído de la condenación a la justificación. Dios nos ha declarado justos, familia. Oh, Señor, es bueno. Por eso es que nos vamos de este lugar bien contentos, ¿verdad, hermanos? En problemas, gloria a Dios. En tribulaciones, sí, gloria a Dios. Pero nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, y en eso nos regocijamos, hermanos. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángel, ni principales, ni potestades, ni hambre, ni desnudez nos van a poder separar del amor que hemos encontrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, aleluya. Espérense que venga Cristo Jesús, hermanos. Vamos a saltar, dice la Biblia, como becerros de la nada. Así es que, becerritos, prepárense, porque Dios nuestro, príncipe de los pastores, Cristo Jesús, viene por su rebaño, hermanos. Y somos nosotros. Pueblo suyo somos, y ovejas de su